Hola amigos. Soy Martín. Apoyen mi trabajo y el análisis imparcial de noticias. Por favor, suscríbanse al canal antes de ver. En este episodio, discutiremos dos temas importantes. Como siempre, al final descubrirán lo más interesante. Hoy hablaremos de tema número 1. Mensaje crucial de Zelensky a América. Tema número 2. Presidente del Consejo Europeo pide a China mediar con Rusia para detener la guerra. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, hizo un llamado el miércoles a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, en particular a China, para que persuadan a Rusia de detener la guerra en Ucrania. Michel habló en una sesión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York presidida por el primer ministro de Albania, Edi Rama. Dirigiéndose a Vasily Nevencia, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Michel dijo, Ucrania es una escena del crimen. El perpetrador está sentado justo en esta sala. Ustedes saben quiénes son. El Kremlin sueña con restablecer el antiguo imperio ruso. Después de Ucrania, ¿quién sigue? Quien está en la fila para cumplir las fantasías históricas del presidente ruso, Vladimir Putin, agregó. Les pregunto a todos ustedes, incluidos los representantes rusos, ¿podrían soportar que les roben a sus hijos y los deporten? ¿Que sus hijos sean forzados a olvidar a sus familias, su idioma, su tierra? La llamada reeducación. De hecho, esto es un intento de genocidio cultural, dijo, reiterando el firme apoyo de la UE a Ucrania. Michel subrayó su llamado, especialmente dirigido a China, diciendo, han advertido a Rusia contra el uso de armas nucleares, lo apreciamos. Ahora vayamos más allá. Unamos fuerzas para persuadir a Rusia de poner fin a esta brutal guerra que causa inmenso sufrimiento a tantas personas. A pesar de las fuertes objeciones de la misión permanente de Rusia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló primero después del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la sesión, afirmando que el actual estancamiento en la ONU se debía principalmente a la asignación del poder de veto a los agresores. Después del discurso de Zelensky, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, acusó al mundo occidental de intentar determinar el destino de la humanidad en sus propios intereses después de la Guerra Fría, lo que ha llevado a la inestabilidad global y nuevas áreas de tensión. Las declaraciones del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU han generado un debate internacional sobre la guerra en Ucrania y el papel de las potencias mundiales en la búsqueda de una solución al conflicto. Michel instó a China, en particular, a usar su influencia para persuadir a Rusia de poner fin a la guerra, mientras que también criticó duramente las acciones de Rusia en Ucrania. La declaración de Michel refleja la creciente preocupación de la comunidad internacional por el conflicto en Ucrania y sus implicaciones. En primer lugar, Michel enfatizó que la guerra en Ucrania es un crimen y acusó a Rusia de ser el perpetrador. Esta acusación es parte de la narrativa occidental que sostiene que Rusia es la responsable de la agresión en Ucrania y que su objetivo es la expansión territorial. Michel también mencionó la ambición de Rusia de restablecer el antiguo imperio ruso y planteó la pregunta de quién podría ser el siguiente objetivo después de Ucrania. Esta observación sugiere que existe una preocupación genuina sobre la escalada de la agresión rusa en la región y su impacto en la seguridad europea. El llamado de Michel a China para que use su influencia en Rusia es significativo. China es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y tiene la capacidad de vetar resoluciones. Su posición en este conflicto es importante, ya que puede desempeñar un papel crucial en la búsqueda de una solución pacífica. Michel destacó que China ya ha advertido a Rusia sobre el uso de armas nucleares, lo que indica que China ha expresado preocupación por la situación. Sin embargo, Michel insta a China a ir más allá y unirse a los esfuerzos para detener la guerra. La referencia de Michel a la reeducación en Ucrania como un intento de genocidio cultural es una acusación grave. Sugiere que las acciones de Rusia en Ucrania van más allá de una confrontación militar y tienen implicaciones humanitarias y culturales profundas.
Esta afirmación es controvertida y probablemente generará un debate sobre la situación en Ucrania y el tratamiento de la población ucraniana por parte de Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también hizo una intervención en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Él argumentó que el estancamiento en la ONU se debe a la asignación del poder de veto a los agresores. Esta es una crítica directa al sistema de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, que ha sido objeto de debate durante mucho tiempo. Zelensky sostiene que este sistema permite a los agresores bloquear las acciones internacionales para abordar conflictos como el de Ucrania. Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, acusó al mundo occidental de intentar determinar el destino de la humanidad en sus propios intereses después de la Guerra Fría. Esta afirmación refleja una visión rusa de que las potencias occidentales han tratado de imponer su voluntad en asuntos globales, lo que ha llevado a la inestabilidad y tensiones internacionales. Es una perspectiva que difiere considerablemente de la narrativa occidental sobre el papel de Rusia en la geopolítica mundial. En resumen, las declaraciones de Charles Michel en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU han generado un debate importante sobre la guerra en Ucrania y el papel de las potencias mundiales en la búsqueda de una solución. Las acusaciones de Michel contra Rusia y su llamado a China para que intervenga plantean cuestiones fundamentales sobre la responsabilidad internacional en el conflicto. La respuesta de China y la continuación del debate sobre el sistema de veto en la ONU serán temas importantes a seguir. ¿Qué opinas sobre las declaraciones de Michel y las respuestas de otros líderes en esta sesión? ¿Qué crees que debería hacer la comunidad internacional para resolver el conflicto en Ucrania? Tema número 2. Presidente del Consejo Europeo pide a China mediar con Rusia para detener la guerra. La visita del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a los Estados Unidos recientemente generó interés debido a su importancia estratégica y política. Durante su viaje, Zelensky buscó apoyo para Ucrania en medio de un conflicto en curso con Rusia y otros desafíos. En este análisis, exploraremos los aspectos clave de su visita y sus implicaciones, manteniendo una perspectiva neutral. Zelensky visitó los Estados Unidos con varios objetivos principales. En primer lugar, deseaba aumentar el apoyo estadounidense a Ucrania en su lucha contra las fuerzas rusas en curso. Esto incluía la búsqueda de armamentos avanzados y sistemas de defensa para fortalecer las capacidades militares de Ucrania. Además, Zelensky buscaba resaltar la urgente necesidad de asistencia financiera y humanitaria para hacer frente a las dificultades económicas y humanitarias que enfrenta su país. La visita de Zelensky a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York le brindó una plataforma global para abordar estos temas. En su discurso ante la Asamblea General, enfatizó las amenazas nucleares que representa Rusia y señaló el impacto devastador de los ataques rusos en infraestructuras críticas, como la planta de energía de Zaporizhia. También destacó la importancia de un acuerdo comercial roto, el Black Sea Grain Initiative, que había ayudado a la exportación de productos agrícolas ucranianos. Después de su participación en la Asamblea General, Zelensky viajó a Washington para reunirse con el presidente Joe Biden y otros líderes políticos y militares de los Estados Unidos. Durante estas reuniones, buscó compromisos concretos para fortalecer la posición de Ucrania en el conflicto con Rusia y abordar las necesidades humanitarias de su país. Uno de los principales desafíos que enfrenta Zelensky es la creciente oposición en los Estados Unidos al aumento de la ayuda a Ucrania. Algunos sectores políticos, tanto republicanos como demócratas, han expresado su escepticismo sobre la eficacia de proporcionar más apoyo militar a Ucrania, especialmente después de la controversia en torno al suministro de municiones de racimo por parte de la administración Biden. Esta división en la política estadounidense crea un panorama complejo en el que los extremos políticos se alinean en contra de un mayor apoyo a Ucrania. Para abordar este desafío, Zelensky se reunió con miembros del Congreso y recibió informes militares en el Pentágono. Durante su visita, enfatizó repetidamente que el suministro oportuno de armamento avanzado y sistemas de defensa sería fundamental para poner fin al conflicto en Ucrania.
Argumentó que una Ucrania fortalecida podría disuadir la agresión rusa y, en última instancia, contribuir a la estabilidad regional. Uno de los argumentos en contra de un mayor apoyo estadounidense a Ucrania es la supuesta falta de compromiso europeo en la resolución del conflicto. Algunos sostienen que si los países europeos no están dispuestos a hacer más, los Estados Unidos no deberían asumir una carga desproporcionada. Sin embargo, la realidad es que, en términos de asistencia financiera, muchos países europeos han comprometido más recursos que los Estados Unidos para ayudar a Ucrania. Esto plantea preguntas sobre la distribución equitativa de la carga entre los aliados occidentales. Otro argumento es que el aumento de la asistencia militar de los Estados Unidos podría obstaculizar las conversaciones de paz y prolongar el conflicto. Este punto de vista sugiere que proporcionar más apoyo a Ucrania podría hacer que Rusia se sienta más amenazada y menos propensa a buscar una solución diplomática. Sin embargo, los defensores de la ayuda adicional argumentan que los ucranianos están luchando por su supervivencia nacional y que la presión militar sobre Rusia podría ser la clave para poner fin al conflicto. El debate sobre el apoyo de los Estados Unidos a Ucrania es complejo y tiene implicaciones estratégicas importantes. La posición neutral implica considerar las necesidades de seguridad de Ucrania, la carga financiera para los contribuyentes estadounidenses y la dinámica geopolítica más amplia en juego. Además, es importante recordar que la estabilidad y la paz en Europa son intereses legítimos tanto de los Estados Unidos como de la comunidad internacional en su conjunto. Como expertos, es fundamental que consideremos todos estos factores antes de emitir juicios o tomar posiciones rígidas. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? Los invitamos a compartir sus perspectivas y opiniones en los comentarios.